Libro 6. Las obligaciones. Sección primera. Las obligaciones y sus modalidades. Título 1. Obligaciones de dar. Artículo 1132. Obligación de dar bien cierto. El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque éste sea de mayor valor. Artículo 1133. Obligaciones de dar bienes ciertos. El obligado a dar un conjunto de bienes ciertos informará sobre su estado cuando lo solicite el acreedor. Artículo 1134. Alcances de la obligación de dar bien cierto. La obligación de dar comprende también la de conservar el bien hasta su entrega. El bien debe entregarse con sus accesorios, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. Artículo 1135. Concurrencia de acreedores de bien inmueble. Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores, a quienes el mismo deudor sea obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe, cuyo título ha sido primeramente inscrito, o en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua. Artículo 1136. Concurrencia de acreedores de bien mueble. Si el bien cierto que debe entregarse es mueble, y lo reclamasen diversos acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarlo, será preferido el acreedor de buena fe, a quien el deudor hizo tradición de él, aunque su título sea de fecha posterior. Si el deudor no hizo tradición del bien, será preferido el acreedor cuyo título sea de fecha anterior, prevaleciendo, en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua. Artículo 1137. Pérdida del bien. La pérdida del bien puede producirse: 1. Por perecer, o ser inútil para el acreedor, por daño parcial. 2. Por desaparecer, de modo que no se tenga noticias de él, o aun teniéndolas, no se pueda recobrar. 3. Por quedar fuera del comercio. Artículo 1138. Teoría del riesgo en las obligaciones de dar bien cierto. En las obligaciones de dar bienes ciertos, se observan hasta su entrega las reglas siguientes. 1. Si el bien se pierde por culpa del deudor, su obligación queda resuelta, pero el acreedor deja de estar obligado a su contraprestación, si la hubiere, y el deudor queda sujeto al pago de la correspondiente indemnización. Si como consecuencia de la pérdida, el deudor obtiene una indemnización, o adquiere un derecho contra tercero, en sustitución de la prestación debida, el acreedor puede exigirle la entrega de tal indemnización, o sustituirse al deudor, en la titularidad del derecho contra el tercero. En estos casos, la indemnización de daños y perjuicios se reduce en los montos correspondientes. 2. Si el bien se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por resolver la obligación, o por recibir el bien en el estado en que se encuentre, y exigir la reducción de la contraprestación, si la hubiere, y el pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, siendo de aplicación, en este caso, lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso 1. Si el deterioro es de escasa importancia, el acreedor puede exigir la reducción de la contraprestación, en su caso. 3. Si el bien se pierde por culpa del acreedor, la obligación del deudor queda resuelta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación, si la hubiere. Si el deudor obtiene algún beneficio con la resolución de su obligación, su valor reduce la contraprestación a cargo del acreedor. 4. Si el bien se deteriora por culpa del acreedor, éste tiene la obligación de recibirlo en el estado en que se halle, sin reducción alguna de la contraprestación, si la hubiere. 5. Si el bien se pierde sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda resuelta, con pérdida del derecho a la contraprestación, si la hubiere. En este caso, corresponden al deudor los derechos y acciones que hubiesen quedado relativos al bien. 6. Si el bien se deteriora sin culpa de las partes, el deudor sufre las consecuencias del deterioro, efectuándose una reducción proporcional de la contraprestación. En tal caso, corresponden al deudor los derechos y acciones que pueda originar el deterioro del bien. Artículo 1139. Presunción de culpa del deudor. Se presume que la pérdida o deterioro del bien, en posesión del deudor, es por culpa suya, salvo prueba en contrario. Artículo 1140. Pérdida del bien en obligación proveniente de delito o falta. El deudor no queda eximido de pagar el valor del bien cierto, aunque éste se haya perdido sin culpa, cuando la obligación proviene de delito o falta.
Esta regla no se aplica si el acreedor ha sido constituido en mora. Artículo 1141. Gastos de conservación. Los gastos de conservación son de cargo del propietario, desde que se contrae la obligación hasta que se produce la entrega. Si quien incurre en ellos no es la persona a quien correspondía efectuarlos, el propietario debe reintegrarle lo gastado, más sus intereses. Artículo 1142. Bienes inciertos. Los bienes inciertos deben indicarse, cuando menos, por su especie y cantidad. Artículo 1143. Reglas para elección de bien incierto. En las obligaciones de dar bienes determinados, solo por su especie y cantidad, la elección corresponde al deudor, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. Si la elección corresponde al deudor, debe escoger bienes de calidad no inferior a la media. Si la elección corresponde al acreedor, debe escoger bienes de calidad no superior a la media. Si la elección corresponde a un tercero, debe escoger bienes de calidad media. Artículo 1144. Plazo judicial para elección. A falta de plazo para la elección, corresponde al juez fijarlo. Si el deudor omite efectuar la elección, dentro del plazo establecido o el fijado por el juez, ella corresponde al acreedor. Igual regla se aplica cuando la elección debe practicarla el acreedor. Si la elección se confía a un tercero, y éste no la efectúa, la hará el juez, sin perjuicio del derecho de las partes, de exigir a aquel, el pago de la indemnización que corresponda por su incumplimiento. Artículo 1145. Irrevocabilidad de la elección. La elección es irrevocable, luego de ejecutada la prestación. La elección, comunicada a la otra parte, o a ambas, si la practica un tercero o el juez, surte iguales efectos. Artículo 1146. Efectos anteriores a la individualización de bien incierto. Antes de la individualización del bien, no puede el deudor eximirse de la entrega, invocando la pérdida sin su culpa. Esta regla no se aplica cuando la elección debe efectuarse entre determinados bienes de la misma especie, y todos ellos se pierden sin culpa del deudor. Artículo 1147. Reglas aplicables después de la elección. Practicada la elección, se aplican las reglas establecidas sobre obligaciones de dar bienes ciertos. Título 2. Obligaciones de hacer. Artículo 1148. Plazo y modo de obligaciones de hacer. El obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación, en el plazo y modo pactados, o en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso. Artículo 1149. Ejecución de la prestación por terceros. La prestación puede ser ejecutada por persona distinta al deudor, a no ser que del pacto o de las circunstancias resultara que éste fue elegido por sus cualidades personales. Artículo 1150. Opciones del acreedor por inejecución de obligaciones. El incumplimiento de la obligación de hacer, por culpa del deudor, faculta al acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas. 1. Exigir la ejecución forzada del hecho prometido, a no ser que sea necesario para ello, emplear violencia contra la persona del deudor. 2. Exigir que la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor y por cuenta de éste. 3. Dejar sin efecto la obligación. Artículo 1151. Opciones del acreedor por ejecución parcial, tardía o defectuosa. El cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación de hacer, por culpa del deudor, permite al acreedor adoptar cualquiera de las siguientes medidas. 1. Las previstas en el artículo 1150, incisos 1 o 2. 2. Considerar no ejecutada la prestación, si resultase sin utilidad para él. 3. Exigir al deudor la destrucción de lo hecho, o destruirlo por cuenta de él, si le fuese perjudicial. 4. Aceptar la prestación ejecutada, exigiendo que se reduzca la contraprestación, si la hubiere. Artículo 1152. Derecho del acreedor a ser indemnización. En los casos previstos en los artículos 1150 y 1151, el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la indemnización que corresponda. Artículo 1153. Cumplimiento deficiente sin culpa del deudor. El cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación de hacer, sin culpa del deudor, permite al acreedor optar por lo previsto en el artículo 1151, incisos 2, 3 o 4.
Artículo 1154. Imposibilidad de la prestación, por culpa del deudor. Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, su obligación queda resuelta, pero el acreedor deja de estar obligado a su contraprestación, si la hubiere, sin perjuicio de su derecho de exigirle el pago de la indemnización que corresponda. La misma regla se aplica, si la imposibilidad de la prestación sobreviene después de la constitución en mora del deudor. Artículo 1155. Imposibilidad de la prestación por culpa del acreedor. Si la prestación resulta imposible por culpa del acreedor, la obligación del deudor queda resuelta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación, si la hubiere. Igual regla se aplica, cuando el cumplimiento de la obligación depende de una prestación previa del acreedor, y al presentarse la imposibilidad, éste hubiera sido constituido en mora. Si el deudor obtiene algún beneficio con la resolución de la obligación, su valor reduce la contraprestación a cargo del acreedor. Artículo 1156. Imposibilidad de prestación sin culpa de las partes. Si la prestación resulta imposible sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda resuelta. El deudor debe devolver en este caso al acreedor lo que por razón de la obligación haya recibido, correspondiéndole los derechos y acciones que hubiesen quedado relativos a la prestación no cumplida. Artículo 1157. Sustitución de acreedor por inejecución culposa. Si como consecuencia de la inejecución por culpa del deudor, éste obtiene una indemnización, o adquiere un derecho contra tercero, en sustitución de la prestación debida, el acreedor puede exigirle la entrega de tal indemnización, o sustituir al deudor en la titularidad del derecho contra el tercero. En estos casos, la indemnización de daños y perjuicios se reduce en los montos correspondientes. Título 3. Obligaciones de no hacer. Artículo 1158. Derechos de acreedor por incumplimiento culposo. El incumplimiento por culpa del deudor de la obligación de no hacer, autoriza al acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas. 1. Exigir la ejecución forzada, a no ser que fuese necesario para ello, emplear violencia contra la persona del deudor. 2. Exigir la destrucción de lo ejecutado, o destruirlo por cuenta del deudor. 3. Dejar sin efecto la obligación. Artículo 1159. Indemnización. En los casos previstos por el artículo 1158, el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Artículo 1160. Normas aplicables a obligaciones de no hacer. Son aplicables a las obligaciones de no hacer las disposiciones de los artículos 1154, primer párrafo, 1155, 1156 y 1157. Título 4. Obligaciones alternativas y facultativas. Artículo 1161. Prestaciones alternativas. El obligado alternativamente a diversas prestaciones, solo debe cumplir por completo una de ellas. Artículo 1162. Reglas para elección de prestaciones alternativas. La elección de la prestación corresponde al deudor, si no se ha atribuido esta facultad al acreedor o a un tercero. Quien deba practicar la elección, no podrá elegir parte de una prestación y parte de otra. Son aplicables a estos casos las reglas del artículo 1144. Artículo 1163. Formas de realizar la elección. La elección se realiza con la ejecución de una de las prestaciones, o con la declaración de la elección, comunicada a la otra parte, o a ambas, si la practica un tercero o el juez. Artículo 1164. Elección en obligación de prestaciones periódicas. Cuando la obligación alternativa consiste en prestaciones periódicas, la elección hecha para un período obliga para los siguientes, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. Artículo 1165. Reglas de imposibilidad de prestaciones elegidas por deudor. Cuando la elección corresponde al deudor, la imposibilidad de una o más prestaciones se rige por las reglas siguientes. 1. Si todas las prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, la obligación queda resuelta, y éste debe devolver al acreedor la contraprestación, si la hubiere, y asimismo debe pagar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios referidos a la última prestación que fuera imposible. 2. Si algunas prestaciones son imposibles, el deudor escoge entre las subsistentes. 3.
Si todas las prestaciones son imposibles por causas no imputables al deudor, se extingue la obligación. Artículo 1166. Reglas de imposibilidad de prestaciones elegidas por acreedor, tercero o juez. Cuando la elección corresponde al acreedor, a un tercero o al juez, la imposibilidad de una o más prestaciones se rige por las reglas siguientes. 1. Si todas las prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, la obligación queda resuelta, y éste debe devolver al acreedor la contraprestación, si la hubiere, y asimismo debe pagar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios referidos a la prestación imposible que el acreedor señale. 2. Si algunas prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, el acreedor puede elegir alguna de las subsistentes, disponer, cuando ello corresponda, que el tercero o el juez la escoja, o declarar resuelta la obligación. En este último caso, el deudor devolverá la contraprestación al acreedor, si la hubiere, y pagará la correspondiente indemnización de daños y perjuicios referidos a la prestación imposible que el acreedor señale. 3. Si algunas prestaciones son imposibles sin culpa del deudor, la elección se practica entre las subsistentes. 4. Si todas las prestaciones son imposibles sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Artículo 1167. Obligación alternativa simple. La obligación alternativa se considera simple, si todas las prestaciones, salvo una, son nulas o imposibles de cumplir, por causas no imputables a las partes. Artículo 1168. Obligación facultativa. La obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella. Artículo 1169. Extinción de obligación facultativa. La obligación facultativa se extingue cuando la prestación principal es nula o imposible, aunque la prestación accesoria sea válida o posible de cumplir. Artículo 1170. Conversión de obligación facultativa en simple. La obligación facultativa se convierte en simple si la prestación accesoria resulta nula o imposible de cumplir. Artículo 1171. Presunción de obligación facultativa. En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene por facultativa. Título 5. Obligaciones divisibles e indivisibles. Artículo 1172. División de deudas y créditos. Si son varios los acreedores o los deudores de una prestación divisible, y la obligación no es solidaria, cada uno de los acreedores solo puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que le corresponde, en tanto que cada uno de los deudores únicamente se encuentra obligado a pagar su parte de la deuda. Artículo 1173. Presunción de división en alícuotas. En las obligaciones divisibles, el crédito o la deuda se presumen divididos, en tantas partes iguales como acreedores o deudores existan, reputándose créditos o deudas distintos e independientes unos de otros, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación, o de las circunstancias del caso. Artículo 1174. Inoponibilidad del beneficio de división. El beneficio de la división no puede ser opuesto por el heredero del deudor, encargado de cumplir la prestación, por quien se encuentre en posesión de la cosa debida, o por quien adquiere el bien que garantiza la obligación. Artículo 1175. Obligaciones indivisibles. La obligación es indivisible cuando no resulta susceptible de división o de cumplimiento parcial, por mandato de la ley, por la naturaleza de la prestación, o por el modo en que fue considerada al constituirse. Artículo 1176. Derechos de acreedor de obligación indivisa. Cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores la ejecución total de la obligación indivisible. El deudor queda liberado, pagando conjuntamente a todos los acreedores, o a alguno de ellos, si éste garantiza a los demás el reembolso de la parte que les corresponda en la obligación. Artículo 1177. Efectos de indivisibilidad. La indivisibilidad también opera respecto de los herederos del acreedor o del deudor. Artículo 1178. Consolidación entre acreedor y uno de los deudores. La consolidación entre el acreedor y uno de los deudores no extingue la obligación respecto de los demás codeudores. El acreedor, sin embargo, solo puede exigir la prestación, reembolsando a los codeudores el valor de la parte que le correspondió en la obligación o garantizando el reembolso. Artículo 1179. Novación entre deudor y uno de los acreedores.
La novación entre el deudor y uno de los acreedores no extingue la obligación respecto de los demás coacreedores. Estos, sin embargo, no pueden exigir la prestación indivisible, sino reembolsando al deudor el valor de la parte de la prestación original, correspondiente al acreedor que novó, o garantizando el reembolso. La misma regla se aplica en los casos de compensación, condonación, consolidación y transacción. Artículo 1180. Conversión de obligación indivisible en obligación de indemnizar. La obligación indivisible se resuelve en la de indemnizar daños y perjuicios. Cada uno de los deudores queda obligado por el íntegro de la indemnización, salvo aquellos que hubiesen estado dispuestos a cumplir, quienes solo contribuirán a la indemnización, con la porción del valor de la prestación que les corresponda. Artículo 1181. Normas aplicables a las obligaciones indivisibles. Las obligaciones indivisibles se rigen además por los artículos 1184, 1188, 1192, 1193, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1203 y 1204. Si la obligación indivisible es solidaria, se aplican las normas de la solidaridad, así como lo dispuesto por el artículo 1177. Título 4. Obligaciones mancomunadas y solidarias. Artículo 1182. Régimen legal de obligaciones mancomunadas. Las obligaciones mancomunadas se rigen por las reglas de las obligaciones divisibles. Artículo 1183. Carácter expreso de solidaridad. La solidaridad no se presume. Solo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa. Artículo 1184. Modalidades de la obligación solidaria. La solidaridad no queda excluida por la circunstancia de que cada uno de los deudores esté obligado con modalidades diferentes ante el acreedor, o de que el deudor común se encuentre obligado con modalidades distintas ante los acreedores. Sin embargo, tratándose de condiciones o plazos suspensivos, no podrá exigirse el cumplimiento de la obligación afectada por ellos hasta que se cumpla la condición o venza el plazo. Artículo 1185. Pago del deudor a uno de los acreedores solidarios. El deudor puede efectuar el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, aun cuando hubiese sido demandado solo por alguno. Artículo 1186. Exigibilidad de deuda en caso de solidaridad pasiva. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte pagada la deuda por completo. Artículo 1187. Transmisión de obligación solidaria. Si muere uno de los deudores solidarios, la deuda se divide entre los herederos, en proporción a sus respectivas participaciones en la herencia. Regla similar se aplica en caso de muerte de uno de los acreedores solidarios. Artículo 1188. Extinción de solidaridad. La novación, compensación, condonación o transacción entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación libera a los demás codeudores. En estos casos, las relaciones entre el deudor que practicó tales actos y sus codeudores se rigen por las reglas siguientes. 1. En la novación, los codeudores responden, a su elección, por su parte en la obligación primitiva o por la proporción que les habría correspondido en la nueva obligación. 2. En la compensación, los codeudores responden por su parte. 3. En la condonación, se extingue la obligación de los codeudores. 4. En la transacción, los codeudores responden a su elección, por su parte en la obligación original, o por la proporción que les habría correspondido, en las prestaciones resultantes de la transacción. Artículo 1189. Extinción parcial de solidaridad. Si los actos señalados en el primer párrafo del artículo 1188 se hubieran limitado a la parte de uno solo de los deudores, los otros no quedan liberados sino en cuanto a dicha parte. Artículo 1190. Extinción total o parcial de la solidaridad entre deudor y uno de los acreedores. Cuando los actos a que se refiere el artículo 1188 son realizados entre el deudor y uno de los acreedores solidarios, sobre la totalidad de la obligación, ésta se extingue respecto a los demás coacreedores.
El acreedor que hubiese efectuado cualquiera de estos actos, así como el que cobra la deuda, responderá ante los demás, de la parte que les corresponda en la obligación original. Si tales actos se hubieran limitado a la parte que corresponde a uno solo de los acreedores, la obligación se extingue únicamente respecto a dicha parte. Artículo 1191. Extinción parcial de la solidaridad por consolidación. La consolidación operada en uno de los acreedores o deudores solidarios, solo extingue la obligación en la parte correspondiente al acreedor o al deudor. Artículo 1192. Excepciones oponibles a acreedores o deudores solidarios. A cada uno de los acreedores o deudores solidarios, solo pueden oponérseles las excepciones que les son personales y las comunes a todos los acreedores o deudores. Artículo 1193. Efectos de la sentencia de juicio entre acreedores y deudores. La sentencia pronunciada en el juicio seguido entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, o entre el deudor y uno de los acreedores solidarios, no surte efecto contra los demás codeudores o coacreedores respectivamente. Sin embargo, los otros deudores pueden oponerla al acreedor, salvo que se fundamente en las relaciones personales del deudor que litigó. A su turno, los demás acreedores pueden hacerla valer contra el deudor, salvo las excepciones personales que éste pueda oponer a cada uno de ellos. Artículo 1194. Mora en obligaciones solidarias. La constitución en mora de uno de los deudores o acreedores solidarios no surte efecto respecto a los demás. La constitución en mora del deudor, por uno de los acreedores solidarios, o del acreedor por uno de los deudores solidarios, favorece a los otros. Artículo 1195. Efectos del incumplimiento culpable de uno o más codeudores. El incumplimiento de la obligación, por causa imputable a uno o a varios codeudores, no libera a los demás de la obligación de pagar solidariamente el valor de la prestación debida. El acreedor puede pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios al codeudor, o solidariamente, a los codeudores responsables del incumplimiento. Artículo 1196. Efectos de la interrupción de la prescripción. Los actos mediante los cuales el acreedor interrumpe la prescripción contra uno de los deudores solidarios, o uno de los acreedores solidarios interrumpe la prescripción contra el deudor común, surgen efecto respecto de los demás deudores o acreedores. Artículo 1197. Efectos de suspensión de la prescripción. La suspensión de la prescripción, respecto de uno de los deudores o acreedores solidarios, no surte efecto para los demás. Sin embargo, el deudor constreñido a pagar puede repetir contra los codeudores, aun cuando éstos hayan sido liberados por prescripción. Y a su turno, el acreedor que cobra, respecto al cual se hubiera suspendido la prescripción, responde ante sus coacreedores, de la parte que les corresponde en la obligación. Artículo 1198. Efectos de renuncia de prescripción. La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores solidarios no surte efecto respecto de los demás. El deudor que hubiese renunciado a la prescripción no puede repetir contra los codeudores liberados por prescripción. La renuncia a la prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios favorece a los demás. Artículo 1199. Reconocimiento de deuda por un deudor solidario. El reconocimiento de la deuda por uno de los deudores solidarios no produce efecto respecto a los demás codeudores. Si se practica el reconocimiento por el deudor ante uno de los acreedores solidarios, favorece a los otros. Artículo 1200. Renuncia del acreedor a la solidaridad a favor de un deudor. El acreedor que renuncia a la solidaridad en favor de uno de los deudores conserva la acción solidaria contra los demás. El acreedor que otorga recibo a uno de los deudores o que acciona judicialmente contra él, por su parte y sin reserva, renuncia a la solidaridad. Artículo 1201. Prorrateo de insolvencia de un codeudor. Si el acreedor renuncia a la solidaridad respecto de uno de los deudores y alguno de los otros es insolvente, la parte de éste se distribuye a prorrata entre todos los codeudores, comprendiendo a aquel que fue liberado de la solidaridad. Artículo 1202. Pérdida de acción solidaria. El acreedor que sin reserva recibe de uno de los deudores solidarios parte de los frutos o de los intereses adeudados, pierde contra él la acción solidaria por el saldo, pero la conserva en cuanto a los frutos o intereses futuros. Artículo 1203. Presunción de igualdad en división de obligación solidaria.
En las relaciones internas, la obligación solidaria se divide entre los diversos deudores o acreedores, salvo que haya sido contraída en interés exclusivo de alguno de ellos. Las porciones de cada uno de los deudores, o en su caso, de los acreedores, se presumen iguales, excepto que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación, o de las circunstancias del caso. Artículo 1204. Insolvencia de codeudor. Si alguno de los codeudores es insolvente, su porción se distribuye entre los demás, de acuerdo con sus intereses en la obligación. Si el codeudor, en cuyo exclusivo interés fue asumida la obligación, es insolvente, la deuda se distribuye por porciones iguales entre los demás. Título 7. Reconocimiento de las obligaciones. Artículo 1205. Formalidad en el reconocimiento de obligaciones. El reconocimiento puede efectuarse por testamento o por acto entre vivos. En este último caso, si para constituir la obligación primitiva, se hubiera prescrito alguna forma determinada, el reconocimiento deberá practicarse en la misma forma. Título 8. Transmisión de las obligaciones. Capítulo único. Cesión de derechos. Artículo 1206. Cesión de derechos. La cesión es el acto de disposición, en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. La cesión puede hacerse, aún sin el asentimiento del deudor. Artículo 1207. Formalidad de cesión de derechos. La cesión debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad. Cuando el acto o contrato que constituye el título de la transferencia del derecho conste por escrito, este documento sirve de constancia de la cesión. Artículo 1208. Derechos que pueden ser cedidos. Pueden cederse derechos que sean materia de controversia judicial, arbitral o administrativa. Artículo 1209. Cesión del derecho a participar en patrimonio hereditario. También puede cederse el derecho a participar en un patrimonio hereditario ya causado, quedando el cedente obligado a garantizar su calidad de heredero. Artículo 1210. Ineficacia de la cesión. La cesión no puede efectuarse cuando se opone a la ley, a la naturaleza de la obligación, o al pacto con el deudor. El pacto por el que se prohíbe o restringe la cesión, es oponible al cesionario de buena fe, si consta del instrumento por el que se constituyó la obligación, o se prueba que el cesionario lo conocía al momento de la cesión. Artículo 1211. Alcance de la cesión de derechos. La cesión de derechos comprende la transmisión al cesionario de los privilegios, las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho transmitido, salvo pacto en contrario. En el caso de un bien dado en prenda, debe ser entregado al cesionario, si estuviese en poder del cedente, mas no, si estuviese en poder de un tercero. Artículo 1212. Garantía del derecho cedido. El cedente está obligado a garantizar la existencia y exigibilidad del derecho cedido, salvo pacto distinto. Artículo 1213. Garantía de la solvencia del deudor. El cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor, pero si lo hace, responde dentro de los límites de cuanto ha recibido, y queda obligado al pago de los intereses, y al reembolso de los gastos de la cesión, y de los que el cesionario haya realizado para ejecutar al deudor, salvo pacto distinto. Artículo 1214. Cesión legal. Cuando la cesión opera por ministerio de la ley, el cedente no responde de su realidad, ni de la solvencia del deudor. Artículo 1215. Inicio de los efectos de la cesión. La cesión produce efecto contra el deudor cedido, desde que éste la acepta o le es comunicada fehacientemente. Artículo 1216. Excepción de la liberación del deudor, por cumplimiento de la prestación. El deudor que antes de la comunicación o de la aceptación, cumple la prestación respecto al cedente, no queda liberado ante el cesionario, si éste prueba que dicho deudor conocía de la cesión realizada. Artículo 1217. Derogado. Sección segunda. Efectos de las obligaciones. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 1218. Transmisibilidad de la obligación. La obligación se transmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la persona, lo prohíbe la ley, o se ha pactado en contrario. Artículo 1219. Derechos y acciones del acreedor, como efecto de las obligaciones. Es efecto de las obligaciones, autorizar al acreedor para lo siguiente. 1. Emplear las medidas legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado. 2.
procurarse la prestación, o hacérsela procurar por otro, a costa del deudor. 3. Obtener del deudor la indemnización correspondiente. 4. Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona, o cuando lo prohíba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en el juicio que promueva. Es posible ejercitar simultáneamente los derechos previstos en este artículo, salvo los casos de los incisos 1 y 2. Título 2. Pago. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1220. Noción de pago. Se entiende efectuado el pago, solo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación. Artículo 1221. Indivisibilidad del pago. No puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación objeto de la obligación, a menos que la ley o el contrato lo autoricen. Sin embargo, cuando la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida, puede exigir el acreedor el pago de la primera, sin esperar que se liquide la segunda. Artículo 1222. Pago realizado por tercero. Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, sea con el asentimiento del deudor, o sin él, salvo que el pacto o su naturaleza lo impidan. Quien paga sin asentimiento del deudor, solo puede exigir la restitución de aquello en que le hubiese sido útil el pago. Artículo 1223. Aptitud legal para efectuar el pago. Es válido el pago de quien se encuentra en aptitud legal de efectuarlo. Sin embargo, quien de buena fe recibió en pago bienes que se consumen por el uso, o dinero de quien no podía pagar, solo está obligado a devolver lo que no hubiese consumido o gastado. Artículo 1224. Aptitud legal para recibir el pago. Solo es válido el pago que se efectúe al acreedor o al designado por el juez, por la ley o por el propio acreedor, salvo que, hecho a persona no autorizada, el acreedor lo ratifique o se aproveche de él. Artículo 1225. Pago a persona con derecho a cobrar. Extingue la obligación, el pago hecho a persona que está en posesión del derecho de cobrar, aunque después se le quite la posesión, o se declare que no la tuvo. Artículo 1226. Presunción de autorización para cobrar. El portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago, a menos que las circunstancias se opongan a admitir esta presunción. Artículo 1227. Pago a incapaces. El pago hecho a incapaces, sin asentimiento de sus representantes legales, no extingue la obligación. Si se prueba que el pago fue útil para el incapaz, se extingue la obligación en la parte pagada. Artículo 1228. Ineficacia del pago. El pago efectuado por el deudor, después de notificado judicialmente para que no lo verifique, no extingue la obligación. Artículo 1229. Prueba del pago. La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado. Artículo 1230. Retención del pago. El deudor puede retener el pago, mientras no le sea otorgado el recibo correspondiente. Tratándose de deudas, cuyo recibo sea la devolución del título, perdido éste, quien se encuentre en aptitud de verificar el pago, puede retenerlo y exigir del acreedor la declaración judicial que inutilice el título extraviado. Artículo 1231. Presunción de pago total. Cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el recibo de alguna o de la última, en su caso, hace presumir el pago de las anteriores, salvo prueba en contrario. Artículo 1232. Presunción de pago de intereses. El recibo de pago del capital, otorgado sin reserva de intereses, hace presumir el pago de estos, salvo prueba en contrario. Artículo 1233. Pago con títulos valores. La entrega de títulos valores, que constituyen órdenes o promesas de pago, solo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario. Entretanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. Artículo 1234. Inexigibilidad de pago en moneda distinta. El pago de una deuda contraída en moneda nacional no podrá exigirse en moneda distinta, ni en cantidad diferente al monto nominal originalmente pactado. Artículo 1235. Teoría valorista.
No obstante, lo establecido en el artículo 1234, las partes pueden acordar que el monto de una deuda contraída en moneda nacional sea referido a índices de reajuste automático que fije el Banco Central de Reserva del Perú, a otras monedas o a mercancías, a fin de mantener dicho monto en valor constante. El pago de las deudas a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en moneda nacional, en monto equivalente al valor de referencia, al día del vencimiento de la obligación. Si el deudor retardara el pago, el acreedor puede exigir a su elección que la deuda sea pagada al valor de referencia al día del vencimiento de la obligación o al día en que se efectúe el pago. Artículo 1236. Cálculo del valor del pago. Cuando deba restituirse el valor de una prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Artículo 1237. Deuda contraída en moneda extranjera. Pueden concertarse obligaciones en moneda extranjera, no prohibidas por leyes especiales. Salvo pacto en contrario, el pago de una deuda en moneda extranjera puede hacerse en moneda nacional, al tipo de cambio de venta del día y lugar del vencimiento de la obligación. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, si no hubiera mediado pacto en contrario en lo referido a la moneda de pago, y el deudor retardara el pago, el acreedor puede exigir a su elección que el pago en moneda nacional se haga al tipo de cambio de venta en la fecha de vencimiento de la obligación o al que rija el día del pago. Artículo 1238. Lugar de pago. El pago debe efectuarse en el domicilio del deudor, salvo estipulación en contrario, o que ello resulte de la ley, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias del caso. Designados varios lugares para el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos. Esta regla se aplica respecto al deudor, cuando el pago deba efectuarse en el domicilio del acreedor. Artículo 1239. Cambio de domicilio de las partes. Si el deudor cambia de domicilio, habiendo sido designado este como lugar para el pago, el acreedor puede exigirlo en el primer domicilio o en el nuevo. Igual regla es de aplicación, respecto al deudor, cuando el pago deba verificarse en el domicilio del acreedor. Artículo 1240. Plazo para el pago. Si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir el pago inmediatamente después de contraída la obligación. Artículo 1241. Gastos del pago. Los gastos que ocasione el pago son de cuenta del deudor. Capítulo 2. Pago de intereses. Artículo 1242. Interés compensatorio y moratorio. El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es moratorio cuanto tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago. Artículo 1243. Tasa máxima de interés convencional. La tasa máxima del interés convencional, compensatorio o moratorio, es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. Cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a la devolución o a la imputación al capital a voluntad del deudor. Artículo 1244. Tasa de interés legal. La tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. Artículo 1245. Pago de interés legal a falta de pacto. Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal. Artículo 1246. Pago del interés por mora. Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor solo está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal. Artículo 1247. Intereses en obligaciones no pecuniarias. En la obligación no pecuniaria, el interés se fija de acuerdo al valor que tengan los bienes materia de la obligación, en la plaza donde deba pagarse al día siguiente del vencimiento o con el que determinen los peritos si el bien ha perecido al momento de hacerse la evaluación. Artículo 1248. Intereses en obligaciones consistentes en títulos valores. Cuando la obligación consiste en títulos valores, el interés es igual a la renta que devenguen, o a falta de ella, al interés legal. En este último caso, se determina el valor de los títulos de acuerdo con su cotización en la bolsa, o en su defecto, por el que tengan en la plaza, el día siguiente al de su vencimiento. Artículo 1249. Limitación al anatocismo.
No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. Artículo 1250. Validez del convenio de capitalización de intereses. Es válido el convenio sobre capitalización de intereses, celebrado por escrito después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año de atraso en el pago de los intereses. Capítulo 3. Pago por consignación. Artículo 1251. Consignación y presupuestos de procedencia. El deudor queda libre de su obligación, si consigna la prestación debida y concurren los siguientes requisitos. 1. Que el deudor haya ofrecido al acreedor el pago de la prestación debida o lo hubiere puesto a su disposición de la manera pactada en el título de la obligación. 2. Que respecto del acreedor concurran los supuestos del artículo 1338 o injustificadamente se haya negado a recibir el pago. Se entiende que hay negativa tácita en los casos de respuestas evasivas, de inconcurrencia al lugar pactado, en el día y hora señalados para el cumplimiento, cuando se rehúse a entregar recibo o conductas análogas. Artículo 1252. Consignación judicial o extrajudicial. El ofrecimiento puede ser judicial o extrajudicial. Es judicial en los casos que así se hubiera pactado, y además, cuando no estuviera establecida contractual o legalmente la forma de hacer el pago, cuando por causa que no le sea imputable, el deudor estuviera impedido de cumplir la prestación de la manera prevista, cuando el acreedor no realiza los actos de colaboración necesarios para que el deudor pueda cumplir la que le compete, cuando el acreedor no sea conocido o fuese incierto, cuando se ignore su domicilio, cuando se encuentre ausente o fuera una persona contemplada en el artículo 43 o 44 del Código Civil, sin tener representante, curador o apoyo designado, cuando el crédito fuera litigioso o lo reclamaran varios acreedores, y en situaciones análogas que impidan al deudor ofrecer o efectuar directamente un pago válido. El ofrecimiento extrajudicial debe efectuarse de la manera que estuviera pactada la obligación, y en su defecto, mediante carta notarial cursada al acreedor, con una anticipación no menor de 5 días anteriores a la fecha de cumplimiento debido, si estuviera determinado. Si no lo estuviera, la anticipación debe ser de 10 días anteriores a la fecha de cumplimiento que el deudor señale. Artículo 1253. Ofrecimiento judicial de pago, consignación y oposición. El ofrecimiento judicial de pago y la consignación se tramitan como proceso no contencioso, de la manera que establece el Código Procesal Civil. La oposición al ofrecimiento extrajudicial, y en su caso, a la consignación efectuada, se tramitan en el proceso contencioso que corresponda a la naturaleza de la relación jurídica respectiva. Artículo 1254. Validez del pago con efecto retroactivo. El pago se reputa válido con efecto retroactivo, a la fecha de ofrecimiento, cuando 1. El acreedor no se opone al ofrecimiento judicial, dentro de los 5 días siguientes de su emplazamiento. 2. La oposición del acreedor al pago por cualquiera de las formas de ofrecimiento es desestimada por resolución con autoridad de cosa juzgada. El ofrecimiento judicial se entiende efectuado el día en que el acreedor es válidamente emplazado. El extrajudicial se entiende efectuado el día que es puesto en conocimiento. Artículo 1255. Desistimiento del ofrecimiento de pago. El deudor puede desistirse del pago ofrecido, y en su caso, retirar el depósito efectuado en los casos siguientes. 1. Antes de la aceptación por el acreedor. 2. Cuando hay oposición, mientras no sea desestimada por resolución, con autoridad de cosa juzgada. Capítulo 4. Imputación del pago. Artículo 1256. Imputación del pago por el deudor. Quien tiene varias obligaciones de la misma naturaleza, constituidas por prestaciones fungibles y homogéneas en favor de un solo acreedor, puede indicar al tiempo de hacer el pago, o en todo caso, antes de aceptar el recibo emitido por el acreedor, a cuál de ellas se aplica éste. Sin el asentimiento del acreedor, no se imputará el pago parcialmente o a una deuda ilíquida o no vencida. Artículo 1257. Orden de la imputación convencional. Quien deba capital, gastos e intereses, no puede sin el asentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni a estos antes que a los intereses. Artículo 1258. Imputación por acreedor.
Cuando el deudor no ha indicado a cuál de las deudas debe imputarse el pago, pero hubiese aceptado recibo del acreedor, aplicándolo a alguna de ellas, no puede reclamar contra esta imputación, a menos que exista causa que impida practicarla. Artículo 1259. Imputación legal. No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica el pago a la menos garantizada, entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más onerosa para el deudor, y entre varias deudas igualmente garantizadas y onerosas, a la más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación se hará proporcionalmente. Capítulo 5. Pago con subrogación. Artículo 1260. Subrogación legal. La subrogación opera de pleno derecho, en favor 1. De quien paga una deuda a la cual estaba obligado, indivisible o solidariamente, con otro u otros. 2. De quien por tener legítimo interés, cumple la obligación. 3. Del acreedor que paga la deuda del deudor común, a otro acreedor que le es preferente. Artículo 1261. Subrogación convencional. La subrogación convencional tiene lugar. 1. Cuando el acreedor recibe el pago de un tercero, y lo sustituye en sus derechos. 2. Cuando el tercero no interesado en la obligación, paga con aprobación expresa o tácita del deudor. 3. Cuando el deudor paga con una prestación que ha recibido en mutuo, y subroga al mutuante en los derechos del acreedor, siempre que el contrato de mutuo se haya celebrado por documento de fecha cierta, haciendo constar tal propósito en dicho contrato, y expresando su procedencia al tiempo de efectuar el pago. Artículo 1262. Efectos de la subrogación. La subrogación sustituye al subrogado en todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, hasta por el monto de lo que hubiese pagado. Artículo 1263. Efectos de la subrogación en las obligaciones solidarias o indivisibles. En los casos del artículo 1260, inciso 1, el subrogado está autorizado a ejercitar los derechos del acreedor contra sus codeudores, solo hasta la concurrencia de la parte, por la que cada uno de estos estaba obligado a contribuir para el pago de la deuda, aplicándose sin embargo, las reglas del artículo 1204. Artículo 1264. Subrogación parcial. Si el subrogado en lugar del acreedor, lo fuese solo parcialmente, y los bienes del deudor no alcanzasen para pagar la parte restante, que corresponda al acreedor y la del subrogado, ambos concurrirán con igual derecho por la porción que respectivamente se les debiera. Capítulo 6. Dación en pago. Artículo 1265. Noción. El pago queda efectuado, cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial, una prestación diferente a la que debía cumplirse. Artículo 1266. Normas aplicables a dación en pago. Si se determina la cantidad por la cual el acreedor recibe el bien en pago, sus relaciones con el deudor se regulan por las reglas de la compraventa. Capítulo 7. Pago indebido. Artículo 1267. Pago indebido por error de hecho o de derecho. El que por error de hecho o de derecho, entrega a otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la restitución de quien la recibió. Artículo 1268. Pago indebido recibido de buena fe. Queda exento de la obligación de restituir, quien creyendo de buena fe, que el pago se hacía por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese inutilizado el título, limitado o cancelado las garantías de su derecho, o dejado prescribir la acción el verdadero deudor. El que pagó indebidamente, solo podrá dirigirse contra el verdadero deudor. Artículo 1269. Pago indebido recibido de mala fe. El que acepta un pago indebido, si ha procedido de mala fe, debe abonar el interés legal, cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos, o que ha debido percibir cuando el bien recibido los produjera, desde la fecha del pago indebido. Además, responde de la pérdida o deterioro que haya sufrido el bien por cualquier causa, y de los perjuicios irrogados a quien lo entregó, hasta que lo recobre. Puede liberarse de esta responsabilidad, si prueba que la causa no imputable, habría afectado al bien del mismo modo, si hubiera estado en poder de quien lo entregó. Artículo 1270. Enajenación del bien recibido como pago indebido de mala fe. Si quien acepta un pago indebido de mala fe, enajena el bien a un tercero que también actúa de mala fe, quien efectuó el pago puede exigir la restitución, y a ambos, solidariamente, la indemnización de daños y perjuicios. En caso que la enajenación hubiese sido a título oneroso,
pero el tercero hubiera procedido de buena fe, quien recibió el pago indebido, deberá devolver el valor del bien, más la indemnización de daños y perjuicios. Si la enajenación se hizo a título gratuito, y el tercero procedió de buena fe, quien efectuó el pago indebido, puede exigir la restitución del bien. En este caso, sin embargo, solo está obligado a pagar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, quien recibió el pago indebido de mala fe. Artículo 1271. Restitución de intereses o frutos, por pago indebido de buena fe. El que de buena fe acepta un pago indebido, debe restituir los intereses o frutos percibidos, y responde de la pérdida o deterioro del bien, en cuanto por ellos se hubiese enriquecido. Artículo 1272. Restitución de intereses o frutos. Si quien acepta un pago indebido de buena fe, hubiese enajenado el bien a un tercero que también tuviera buena fe, restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo. Si el bien se hubiese transferido a un tercero, a título gratuito, o el tercero adquirente, a título oneroso, hubiese actuado de mala fe, quien paga indebidamente puede exigir la restitución. En estos casos solo el tercero adquirente, a título gratuito u oneroso, que actuó de mala fe, estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios irrogados. Artículo 1273. Carga de la prueba del error. Corre a cargo de quien pretende haber efectuado el pago, probar el error con que lo hizo, a menos que el demandado negara haber recibido el bien que se le reclame. En este caso, justificada por el demandante la entrega, queda relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado, para acreditar que le era debido lo que se supone recibió. Sin embargo, se presume que hubo error en el pago, cuando se cumple con una prestación que nunca se debió, o que ya estaba pagada. Aquel a quien se pide la devolución, puede probar que la entrega se efectuó a título de liberalidad, o por otra causa justificada. Artículo 1274. Prescripción de la acción por pago indebido. La acción para recuperar lo indebidamente pagado, prescribe a los 5 años de efectuado el pago. Artículo 1275. Improcedencia de la repetición. No hay repetición de lo pagado en virtud de una deuda prescrita, o para cumplir deberes morales, o de solidaridad social, o para obtener un fin inmoral o ilícito. Lo pagado para obtener un fin inmoral o ilícito, corresponde a la institución encargada del bienestar familiar. Artículo 1276. Reglas de pago indebido para obligaciones de hacer y no hacer. Las reglas de este capítulo se aplican en cuanto sean pertinentes a las obligaciones de hacer, en las que no proceda restituir la prestación, y a las obligaciones de no hacer. En tales casos, quien acepta el pago indebido de buena fe, solo está obligado a indemnizar aquello en que se hubiese beneficiado. Si procede de mala fe, queda obligado a restituir el íntegro del valor de la prestación, más la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Título 3. Novación. Artículo 1277. Definición. Requisitos. Por la novación, se sustituye una obligación por otra. Para que exista novación, es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva. Artículo 1278. Novación objetiva. Hay novación objetiva, cuando el acreedor y el deudor sustituyen la obligación primitiva por otra, con prestación distinta o a título diferente. Artículo 1279. Actos que no constituyen novación. La emisión de títulos valores o su renovación, la modificación de un plazo o del lugar del pago, o cualquier otro cambio accesorio de la obligación, no producen novación. Artículo 1280. Novación subjetiva activa. En la novación por cambio de acreedor, se requiere además del acuerdo entre el acreedor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del deudor. Artículo 1281. Novación subjetiva por delegación. La novación por delegación requiere además del acuerdo entre el deudor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del acreedor. Artículo 1282. Novación por expromisión. La novación por expromisión puede efectuarse aún contra la voluntad del deudor primitivo. Artículo 1283. Intransmisibilidad de garantía a la nueva obligación. En la novación, no se transmiten a la nueva obligación las garantías de la obligación extinguida, salvo pacto en contrario.
Sin embargo, en la novación por delegación, la obligación es exigible contra el deudor primitivo y sus garantes, en caso que la insolvencia del nuevo deudor hubiese sido anterior y pública o conocida del deudor al delegar su deuda. Artículo 1284. Novación de obligación sujeta a condición suspensiva. Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición suspensiva, solo habrá novación si se cumple la condición, salvo pacto en contrario. Las mismas reglas se aplican si la antigua obligación estuviera sujeta a condición suspensiva y la nueva fuera pura. Artículo 1285. Novación de obligación sujeta a condición resolutoria. Cuando una obligación pura se convierte en otra, sujeta a condición resolutoria, opera la novación, salvo pacto en contrario. Las mismas reglas se aplican si la antigua obligación estuviera sujeta a condición resolutoria y la nueva fuera pura. Artículo 1286. Novación de obligación nula o anulable. Si la obligación primitiva fuera nula, no existe novación. Si la obligación primitiva fuera anulable, la novación tiene validez si el deudor, conociendo del vicio, asume la nueva obligación. Artículo 1287. Nulidad o anulabilidad de la nueva obligación. Si la nueva obligación se declara nula o es anulada, la primitiva obligación revive, pero el acreedor no podrá valerse de las garantías prestadas por terceros. Título 4. Compensación. Artículo 1288. Extinción de la obligación por compensación. Por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, desde que hayan sido opuestas la una a la otra. La compensación no opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo. Artículo 1289. Oponibilidad de la compensación. Puede oponerse la compensación por acuerdo entre las partes, aun cuando no concurran los requisitos previstos por el artículo 1288. Los requisitos para tal compensación pueden establecerse previamente. Artículo 1290. Prohibición de la compensación. Se prohíbe la compensación. 1. En la restitución de bienes de los que el propietario haya sido despojado. 2. En la restitución de bienes depositados o entregados en comodato. 3. Del crédito inembargable. 4. Entre particulares y el Estado, salvo en los casos permitidos por la ley. Artículo 1291. Oponibilidad de la compensación por el garante. El garante puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al deudor. Artículo 1292. Inoponibilidad de la compensación. El deudor que ha consentido que el acreedor ceda su derecho a un tercero, no puede oponer a éste la compensación que hubiera podido oponer al cedente. Artículo 1293. Imputación legal de compensación. Cuando una persona tuviera respecto de otras, varias deudas compensables, y no manifestara al oponer la compensación a cual la imputa, se observarán las disposiciones del artículo 1259. Artículo 1294. Intangibilidad de los derechos adquiridos por efecto de compensación. La compensación no perjudica los derechos adquiridos sobre cualquiera de los créditos. Título 5. Condonación. Artículo 1295. Extinción de obligación por condonación. De cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obligación, sin perjuicio del derecho de tercero. Artículo 1296. Efectos de la condonación a uno de los garantes. La condonación a uno de los garantes no extingue la obligación del deudor principal ni la de los demás garantes. La condonación efectuada a uno de los garantes, sin asentimiento de los otros, aprovecha a todos, hasta donde alcance la parte del garante en cuyo favor se realizó. Artículo 1297. Condonación de deuda. Hay condonación de la deuda, cuando el acreedor entrega al deudor el documento original en que consta aquella, salvo que el deudor pruebe que la ha pagado. Artículo 1298. Presunción de condonación de la prenda. La prenda en poder del deudor hace presumir su devolución voluntaria, salvo prueba en contrario. Artículo 1299. Condonación de la prenda. La devolución voluntaria de la prenda determina la condonación de la misma, pero no la de la deuda. Título 6. Consolidación. Artículo 1300. Consolidación total o parcial.
La consolidación puede producirse respecto de toda la obligación o de parte de ella. Artículo 1301. Efectos del cese de la consolidación. Si la consolidación cesa, se restablece la separación de las calidades de acreedor y deudor, reunidas en la misma persona. En tal caso, la obligación extinguida renace con todos sus accesorios, sin perjuicio del derecho de terceros. Título 7. Transacción. Artículo 1302. Noción. Por la transacción, las partes haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse, o finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas, de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene valor de cosa juzgada. Artículo 1303. Contenido de la transacción. La transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción. Artículo 1304. Formalidad de la transacción. La transacción debe hacerse por escrito, bajo sanción de nulidad, o por petición al juez que conoce el litigio. Artículo 1305. Derechos transigibles. Solo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción. Artículo 1306. Transacción de responsabilidad civil. Se puede transigir sobre la responsabilidad civil que provenga de delito. Artículo 1307. Transacción del ausente o incapaz. Los representantes de ausentes o incapaces pueden transigir con aprobación del juez, quien para este efecto oirá al Ministerio Público y al Consejo de Familia, cuando lo haya y lo estime conveniente. Artículo 1308. Transacción de obligación nula o anulable. Si la obligación dudosa o litigiosa fuera nula, la transacción adolecerá de nulidad. Si fuera anulable y las partes conociendo el vicio la celebran, tiene validez la transacción. Artículo 1309. Transacción sobre nulidad o anulabilidad de obligación sujeta a litigio. Si la cuestión dudosa o litigiosa versara sobre la nulidad o anulabilidad de la obligación, y las partes así lo manifestaran expresamente, la transacción será válida. Artículo 1310. Indivisibilidad de la transacción. La transacción es indivisible, y si alguna de sus estipulaciones fuese nula o se anulase, queda sin efecto, salvo pacto en contrario. En tal caso, se restablecen las garantías otorgadas por las partes, pero no las prestadas por terceros. Artículo 1311. La suerte como medio de transacción. Cuando las partes se sirven de la suerte para dirimir cuestiones, ello produce los efectos de la transacción, y les son aplicables las reglas de este título. Artículo 1312. Ejecución de la transacción judicial y extrajudicial. La transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia, y la extrajudicial, en la vía ejecutiva. Título 8. Mutuo disenso. Artículo 1313. Noción del mutuo disenso. Por el mutuo disenso, las partes que han celebrado un acto jurídico, acuerdan dejarlo sin efecto. Si perjudica el derecho de tercero, se tiene por no efectuado. Título 9. Inejecución de obligaciones. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1314. Inimputabilidad por diligencia ordinaria. Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Artículo 1315. Caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito o fuerza mayor, es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación, o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Artículo 1316. Extinción de la obligación por causas no imputables al deudor. La obligación se extingue, si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor. Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo, mientras ella perdure. Sin embargo, la obligación se extingue, si la causa que determina la inejecución, persiste hasta que al deudor, de acuerdo al título de la obligación, o a la naturaleza de la prestación, ya no se le pueda considerar obligado a ejecutarla, o hasta que el acreedor justificadamente pierda interés en su cumplimiento, o ya no le sea útil. También se extingue la obligación que solo es susceptible de ejecutarse parcialmente, si ella no fuese útil para el acreedor, o si éste no tuviese justificado interés en su ejecución parcial.
En caso contrario, el deudor queda obligado a ejecutarla, con reducción de la contraprestación, si la hubiere. Artículo 1317. Daños y perjuicios por inejecución no imputable. El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley, o por el título de la obligación. Artículo 1318. Dolo. Procede con dolo, quien deliberadamente no ejecuta la obligación. Artículo 1319. Culpa inexcusable. Incurre en culpa inexcusable, quien por negligencia grave, no ejecuta la obligación. Artículo 1320. Culpa leve. Actúa con culpa leve, quien omite aquella diligencia ordinaria, exigida por la naturaleza de la obligación, y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Artículo 1321. Indemnización por dolo, culpa leve e inexcusable. Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios, quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. Artículo 1322. Indemnización por daño moral. El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. Artículo 1323. Incumplimiento de pago de cuota. Cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el incumplimiento de 3 cuotas sucesivas o no, concede al acreedor el derecho de exigir al deudor el inmediato pago del saldo, dándose por vencidas las cuotas que estuviesen pendientes, salvo pacto en contrario. Artículo 1324. Efectos de la inejecución de obligaciones dinerarias. Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno. Si antes de la mora se debían intereses mayores, ellos continuarán devengándose después del día de la mora, con la calidad de intereses moratorios. Si se hubiese estipulado la indemnización del daño ulterior, corresponde al acreedor que demuestre haberlo sufrido el respectivo resarcimiento. Artículo 1325. Responsabilidad en obligaciones ejecutadas por tercero. El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros, responde de los hechos dolosos o culposos de estos, salvo pacto en contrario. Artículo 1326. Reducción del resarcimiento por actos del acreedor. Si el hecho doloso o culposo del acreedor hubiese concurrido a ocasionar el daño, el resarcimiento se reducirá según su gravedad y la importancia de las consecuencias que de él deriven. Artículo 1327. Liberación del resarcimiento. El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario. Artículo 1328. Nulidad de pacto de exoneración y limitación de responsabilidad. Es nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad, por dolo o culpa inexcusable del deudor, o de los terceros de quien éste se valga. También es nulo cualquier pacto de exoneración o de limitación de responsabilidad, para los casos en que el deudor o dichos terceros violen obligaciones derivadas de normas de orden público. Artículo 1329. Presunción de la culpa leve del deudor. Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor. Artículo 1330. Prueba de dolo y culpa inexcusable. La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Artículo 1331. Prueba de daños y perjuicios. La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía, también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Artículo 1332. Valoración del resarcimiento. Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Capítulo 2. Mora. Artículo 1333.
Constitución en mora. Incurre en mora el obligado, desde que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación. No es necesaria la intimación para que la mora exista. 1. Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente. 2. Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación, resultare que la designación del tiempo en que había de entregarse el bien, o practicarse el servicio, hubiese sido motivo determinante para contraerla. 3. Cuando el deudor manifieste por escrito, su negativa a cumplir la obligación. 4. Cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor. Artículo 1334. Mora en obligaciones de dar sumas de dinero. En las obligaciones de dar sumas de dinero, cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda. Se exceptúa de esta regla lo dispuesto en el artículo 1985. Artículo 1335. Mora en obligaciones recíprocas. En las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora, sino desde que alguno de ellos cumple su obligación, u otorga garantías de que la cumplirá. Artículo 1336. Responsabilidad del deudor en caso de mora. El deudor constituido en mora, responde de los daños y perjuicios que irrogue por el retraso en el cumplimiento de la obligación, y por la imposibilidad sobreviniente, aun cuando ella obedezca a causa que no le sea imputable. Puede sustraerse a esta responsabilidad, probando que ha incurrido en retraso sin culpa, o que la causa no imputable habría afectado la prestación, aunque se hubiese cumplido oportunamente. Artículo 1337. Indemnización en caso de mora que inutiliza la obligación. Cuando por efecto de la morosidad del deudor, la obligación resultase sin utilidad para el acreedor, éste puede rehusar su ejecución, y exigir el pago de la indemnización de daños y perjuicios compensatorios. Artículo 1338. Mora del acreedor. El acreedor incurre en mora, cuando sin motivo legítimo, se niega a aceptar la prestación ofrecida, o no cumple con practicar los actos necesarios para que se pueda ejecutar la obligación. Artículo 1339. Indemnización por mora del acreedor. El acreedor en mora queda obligado a indemnizar los daños y perjuicios derivados de su retraso. Artículo 1340. Riesgo por imposibilidad de cumplimiento de obligación. El acreedor en mora asume los riesgos por la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, salvo que obedezca a dolo o culpa inexcusable del deudor. Capítulo 3. Obligaciones con cláusula penal. Artículo 1341. Cláusula penal compensatoria. El pacto por el que se acuerda que en caso de incumplimiento, uno de los contratantes queda obligado al pago de una penalidad, tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta prestación, y a que se devuelva la contraprestación, si la hubiere, salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior. En este último caso, el deudor deberá pagar el íntegro de la penalidad, pero ésta se computa como parte de los daños y perjuicios si fueran mayores. Artículo 1342. Exigibilidad de la penalidad y de la obligación. Cuando la cláusula penal se estipula para el caso de mora o en seguridad de un pacto determinado, el acreedor tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación. Artículo 1343. Exigibilidad de pena. Para exigir la pena, no es necesario que el acreedor pruebe los daños y perjuicios sufridos. Sin embargo, ella solo puede exigirse, cuando el incumplimiento obedece a causa imputable al deudor, salvo pacto en contrario. Artículo 1344. Oportunidad de estipulación. La cláusula penal puede ser estipulada conjuntamente con la obligación o por acto posterior. Artículo 1345. Accesoriedad de cláusula penal. La nulidad de la cláusula penal no origina la de la obligación principal. Artículo 1346. Reducción judicial de la pena. El juez, a solicitud del deudor, puede reducir equitativamente la pena, cuando sea manifiestamente excesiva, o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida. Artículo 1347. Cláusula penal divisible. Cada uno de los deudores o de los herederos del deudor está obligado a satisfacer la pena en proporción a su parte, siempre que la cláusula penal sea divisible, aunque la obligación sea indivisible. Artículo 1348. Cláusula penal indivisible.
Si la cláusula penal es indivisible, cada uno de los deudores y de sus herederos queda obligado a satisfacer íntegramente la pena. Artículo 1349. Cláusula penal solidaria y divisible. Si la cláusula penal fuese solidaria, pero divisible, cada uno de los deudores queda obligado a satisfacerla íntegramente. En caso de muerte de un codeudor, la penalidad se divide entre sus herederos en proporción a las participaciones que les corresponda en la herencia. Artículo 1350. Derecho de codeudores no culpables. Los codeudores que no fuesen culpables tienen expedito su derecho para reclamar de aquel que dio lugar a la aplicación de la pena.